mujer carismática, enfocada y con una visión clara. Ella, de profesión es bacterióloga y actualmente trabaja en una entidad del área de la salud muy reconocida en todos los llanos orientales. También tiene una empresa familiar, el cual se encarga de reestructurar equipos industriales para demás empresas. Desarrolla Garmixel hace 2 años y medio y eso la lleva a tener equipos de trabajo a nivel nacional. Es por eso que quiero que me ayuden a recibirla con un muy fuerte aplauso a nuestra rango plata, Aliana Rodríguez. Buenas noches. Para mí realmente es muy emocionante estar hoy en este momento aquí. Quiero agradecer a la Mesa Local de Liderazgo por darme esta oportunidad y hoy me corresponde contarles un básico muy sencillo, como son todos los básicos, algo que simplemente se vuelve rutinario, se vuelve fácil de hacer y es la lista de contactos. Entonces, ¿me ayudas? Entonces quiero empezar con la lista de contactos, con algo que a mí me parece súper importante. Resulta que todos los negocios se hacen con personas y cuando empecé a hacer Garmixel había una tarea súper sencilla de hacer, que es hacer la lista de contactos. Muchos de ustedes sé que en su tutorial de inicio abrimos un libro maravilloso que es como el paso a paso de cómo se hace este negocio, el Veganoplan de negocio, y en una parte, en un punto dice que hay que hacer una lista de contactos. ¿Recuerdan que lo han leído alguna vez? ¿Una o varias? ¿Cierto? Entonces, la lista de contactos tiene un objetivo extremadamente sencillo. Y el objetivo de la lista de contactos y de este entrenamiento es que permitamos iniciar un negocio exitosamente. ¿Quién de ustedes está dispuesto hoy a iniciar su negocio exitosamente? Todos, ¿cierto? Lo pregunto ¿por qué? Porque una de las cosas cuando yo empecé a hacer este negocio es que a mí no me gustaba hacer caso. No sé si ustedes son, no, yo creo que yo soy la rebelde. Y entonces en mi inducción llegué a la parte donde abrimos el Veganoplan y hay una parte donde habla de lista de contactos y está todo en blanco. ¿Para qué? Para que nosotros escribamos ahí nuestra lista de contactos. Y resulta que mi Veganoplan duró así blanco, yo creo que más o menos 8 meses. Yo todos los días decía, ay, hoy voy a hacer la lista de contactos. Y adivinen qué hacía. Otra cosa totalmente diferente a hacer la lista de contactos. Lo cuento no para que lo duplique, lo cuento para que aprenda de una historia que yo quiero que hoy usted se ahorre un paso de lo que a mí me costó crecer, porque llegar a hacer mi primer rango aprendiz en el que ojalá puedan escuchar hoy la historia, no fue fácil. Y no fue fácil porque yo no era disciplinada, sería la palabra correcta. Entonces la lista de contactos es un paso a paso extremadamente sencillo. Y lo primero que dice la lista de contactos es que debemos mínimo tener 100 personas en la lista. Entonces usted dice, 100, fue mi pensamiento. Yo 100, Tatiana, yo no debo sacar 100 personas y yo solamente conozco como 3 personas en el trabajo y de pronto mi mamá, mi papá, mis hermanos y ya. O sea, mi lista mentalmente era como reducida a 10 personas. Entonces, un día me dijo, Adriana, tienes que sacar la lista, entonces pasé a la lista de tu celular y yo empecé por la A y entonces quizá, no, este no. Entonces solamente las A que me convenían, luego las B que yo decía, ay, puedo llamar, luego la C y cuando yo como en la E yo, ay, otro ya la termino. Entonces, lo primero que hay que hacer es algo extremadamente fácil de hacer y es hacer caso y base toda su lista de contactos de su celular. Además que es una estrategia perfecta porque se le llega a dañar el celular, ya tiene una ¿cómo se llamaría? Una copia de seguridad de sus datos. Entonces, mínimo 100 personas. Y acá me parece interesante porque si ustedes me preguntan a mí de cuánta es mi lista de contactos en este momento en mi celular, yo creo que hay más de 500 personas en esa lista. Y adivinen por qué. Porque yo entendí cuando empecé a hacer Garmixel de manera profesional que yo todos los días tenía que por lo menos ampliar mi lista de contactos 2 personas diarias. ¿Y yo qué hago todos los días cuando salgo?
Al que me encuentro le digo, ay, Baby, ¿por qué tú no me das tu número de teléfono? Busco la manera de que me entregue el teléfono. Obviamente, porque ¿qué estoy haciendo? Una tarea de que algún día lo voy a contar, ¿cierto? Puede ser mañana, pasado mañana, en un mes, etc. Pero cuando hice mi tarea de vaciar mi celular al Megano Plan, me di cuenta que tenía 149 contactos en mi celular. O sea que no eran muchos, pero sí tenía más de 100. Y los hice simplemente haciendo la tarea, copiando, transcribiendo, ni siquiera pensando. Y no me demoré ni siquiera una hora haciéndolo. Entonces puede ser que usted hoy cuando salga de acá saque esa hora de tiempo, vacíe su celular, y es importante que usted lo escriba, porque esa fue otra cosa que yo hice. Yo prefería decir, no, pero yo para qué lo escribo si yo lo tengo en el celular. Para eso es el celular, para guardar contactos. Entonces cuando me decían, ¿y hoy a quién vas a invitar? Y yo, ay, no tengo a nadie a quien invitar, porque resulta que no tenía a nadie escrito en mi agenda ni en mi cuaderno. Entonces empezaron a pasar cosas, y es que me decían, bueno, pero hazlo simple, ¿tú a quién llamarías a contar, a invitar a tomar un café? Y yo decía, bueno, pero la lista de contactos, si yo a quién llamo a invitar, no, es que a tomar café a las 7 de la noche. Si uno toma café a esa hora, entonces imagínense todo lo que yo antes prejuzgaba hasta para hacer un contacto. Y resulta que me decían, ¿cuántas personas conoces? Y yo, si yo en mi trabajo, o sea, en la empresa donde trabajo hay 122 personas. Y no es una empresa grande, o sea que en el área en la que yo estoy casi todos los días paso por todas las áreas de trabajo, o sea que mínimo con de esas 122, que los que están en proyectos extramurales no tengan tanto contacto, mínimo en mi trabajo solamente habían como 90 personas, de las cuales de esas 90 yo no tenía el teléfono de todas, ¿sí? Entonces empecé a darme cuenta que conocía personas pero no tenía el teléfono, y empecé a hacer la tarea de, si me la encontraba en el ascensor, la saludaba, le preguntaba algo, luego me acordaba en qué oficina trabajaba, y ese mismo día iba, la saludaba y le decía que me diera el teléfono. Y obviamente no era extraño, porque si trabajo con ella, ¿por qué no vamos a tener el contacto? ¿Cierto? Para algo no puede necesitar a un compañero de otra área. No tomé la decisión por ellos. Entonces, esa es otra cosa extremadamente importante de la lista de contactos, que fue lo que inicié. Cuando me dijo Tatiana, Adriana, saca la lista de contactos de tu celular y escríbelos ahí. De la A podían haber, no sé, como 20, y de la A solo filtré y salieron 2. Y una era mi prima y otra creo que era como mi compañera de trabajo. Y mi prima no vivía en Yopal, entonces por allá lejísimo, y le escribía solo cuando cumplía años. Entonces ahí fue donde me di cuenta que yo, ¿qué hice? Lo hice mal, porque yo tomé la decisión por ellos. O sea, cuando yo empecé a hacer la lista, empecé, este sí, este no, este sí, este no. ¿Bajo qué criterio? Bajo mi criterio. No permití que ellos después tomaran una decisión para lo que ellos quisieran ejecutar. Y empecé a prejuzgar, y una de las principales cosas que yo prejuzgaba es decir, ay, pero ese no tiene la plata. Ay, no, este tampoco tiene la plata. ¿Y este dónde va a sacar la plata? No, si este no tiene ni trabajo. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó haciendo la lista. Entonces, mi lista se sesgó a personas que trabajaban. Y empecé después a decir, bueno, y luego cuando las iba a llamar decían, no, pero Sánchez tiene demasiado trabajo. ¿Y a qué horas va a hacer este negocio? O sea que yo le ponía a ella todos los posibles no antes de llamarla. Y la llamaba y hacía la peor llamada de la vida. Entonces yo llamaba a alguien y duraba 30 minutos hablando de todo lo que había pasado en el día, semana, además, y luego le decía, ay, ¿puedes ir a mi casa? Ya después de que nos habíamos contado todo, adivina ella que me decía, ay, no, Adriana, pero hoy no, vamos otro día. Entonces ya no podía hacer después un contacto efectivo, porque estaba haciendo también una llamada que no era profesional para lo que yo la quería invitar, y además había primero prejuzgado y primero le contaba, pues yo es que intentando buscarle el porqué en una llamada. Y pero hablábamos de cosas X que nunca me iba a decir el porqué. Se me hablaba de lo que había hecho en el día, obviamente me iba a salir el porqué. ¿A quiénes vamos a invitar? Entonces acá es muy importante, porque uno empieza a preguntarse, ¿y yo a quién voy a contar ahí en la lista de contactos? Ya les di una herramienta súper fácil, es el celular. La otra es que hay personas que conocemos pero no tenemos la lista. Entonces es las personas que nos acordemos. Entonces, la persona que veo en el banco, la persona que me ayuda con los domicilios, la persona que me ayuda en la ruta del niño en el colegio, la profesora, porque a veces uno sabe el nombre de la profesora y no tiene ni el teléfono de la profesora. Entonces ahí es donde yo empecé a darme cuenta que sí conocía más personas de las que tenía en mi celular guardadas.
vamos primero que todo, filtra todo, coloca toda la lista de contactos que quieras en eso, pero escríbelo, ¿no? Lo primero es escribirlo. Ese es un tip esencial, porque de una manera que es fácil de controlar tu progreso en esa lista de contactos es que tú le puedas poner un chulito o la puedas luego subrayar, porque yo luego lo entendí, cuando yo empecé a presentarle a esas personas de mi lista de contactos, yo las iba como subrayando de un color. Entonces yo decía, le colocaba subrayar y abría un paréntesis, escribía seguimiento. No, ya pagó, empresaria es tal cosa, o consumidor, o una caja, o lo que sea que hubiese terminado después de ese contacto. Normalmente, y creo que no tengo todavía ninguno en mi lista que esté en paréntesis que diga no quiere nada de Ganet, todavía no lo tengo. O sea, siempre cada contacto que he podido lograr con ellos ha terminado en que por lo menos conoce el producto y lo consume, ¿sí? Que es como la manera en la que también nosotros hemos podido posicionar el producto. Puse vecinos. Los que conocen mi casa saben que en mi barrio donde yo vivo tengo 2 vecinos. ¿Sí? Y pues normalmente yo fui como en esa cuadra, la primera que edificamos una casa, entonces yo decía, ¿y qué vecinos voy a poner si yo no tengo vecinos? Pues yo no tenía vecinos, pero mi suegra sí tiene vecinos, mis amigas tienen vecinos, entonces llego a la casa y yo me averiguaba el nombre del vecino, iba preguntando, ¿sí? Y empecé a darme cuenta que era importante por lo menos conocer la persona que llegas donde un familiar tuyo está sentada en el andén y tú ni siquiera le conoces el nombre, entonces te ve normalmente y ni siquiera la saludas. Entonces empecé a darme cuenta que era importante de vez en cuando pararme ahí. Hablábamos de temas totalmente diferentes, como, ay, ya pasó el de los helados, es que el niño quiere un helado, o sea, cosas así para establecer una conversación y sacarle el nombre. Y luego sacar, obviamente, el teléfono. Los familiares, creo que son de las personas que uno primero coloca en la lista, ¿cierto? Y entonces los familiares son los primos, yo creo que más de 40 primos, entonces esa lista tenía que ampliarla con los nombres, los tíos, los papás, los abuelos, bisabuelos, etc. Todas las personas que conozcamos tienen que aparecer en esa lista. La categoría de los ex, entonces acá aparece cuáles fueron tus ex compañeros de trabajo, por ahí vi risitas. También puede ser el exnovio, exnovia, etcétera, también aplica. Pero primero yo que empecé a buscar esos ex compañeros del colegio, resulta que ni era del colegio, porque yo no soy tan viejita, pero ni era del colegio, no era tan popular el Facebook. O sea, en ese entonces como que no había Facebook. Creo que mi Facebook lo tuve cuando estaba en la universidad, no tuve Facebook en el colegio. Entonces empecé a perder contacto con mis compañeros de colegio, porque no todos estudiamos en la misma universidad ni la misma carrera. Y después, cuando ya empecé a hacer, obviamente, Ganet, yo ya también había perdido contacto con muchos de mis compañeras de la universidad. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que esos ex compañeros yo los podía ubicar ¿por dónde? Por las redes sociales. Entonces, mejor dicho, usted si no le conseguía con el apellido, lo conseguía con el nombre, con un amigo en común, ¿no les ha pasado que usted, esta estudiaba conmigo, y luego uno entra en amigos que conoces o con común, sí, luego entras amigos y hay un montón, hay personas que todavía permiten que tú conozcas los amigos que ellos tienen. Entonces, uno, invitar, ¿sí? Y ahí empiezas tú a ampliar también una lista de contactos de ex, si no los tienes en la lista. Las tarjetas de contacto, en este caso, pues, no son tan comunes ya, la verdad, ya como que nos hemos dado cuenta que es más fácil relacionarnos por redes sociales que de pronto mandar a imprimir nuestra tarjeta de presentación, que antes sí era muy común. Pero en el trabajo que yo desempeño en la actualidad, en la empresa en la que estoy, sí es muy común que yo todavía tenga tarjetas de contacto, porque voy a empresas a visitar y demás, y ahí me entregan de pronto, mira, envíame el correo, la propuesta de este correo, entonces intercambiamos tarjetas. Y ahí empieza también a ampliarse una lista aún mucho más grande. ¿Por qué voy a esto? Porque cuando empecé a decirles que 100 es el número mínimo que debemos tener en la lista de contactos. Entonces acá empieza algo muy chistoso, y es que cuando me dijeron haga la lista de contactos, mi lista de contactos creo que máximo eran 28 personas. Y yo dije, no, con estos 28 sale una a la derecha, una a la izquierda, y la hice. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que no era así, porque luego entendí de manera empresarial que de la magnitud de la lista de contactos va a ser la magnitud de tu negocio. Resulta que cuando nosotros iniciamos en este proyecto de ser networker y hacerlo de una manera profesional, sabemos que debemos posicionar no solo la marca que estamos promocionando,
sino que la gente se siente identificada, que tú lo estás haciendo tan bien que ella también lo puede hacer. ¿No les ha pasado? Que hay amigos que, o bueno, personas se conocían y que de pronto les contaste el negocio, en ese momento dijeron no, voy a empezar a consumir el producto, pero luego empiezan a darse cuenta que tú eres más sociable, que eres mucho más abierta a servir, a ayudar. A mí particularmente me ha pasado. Antes era más retraída, más como de esto es lo que me toca en mi trabajo, hasta aquí, yo trabajo hasta tal hora. Entonces yo sé que no es el caso de muchos de ustedes, pero yo sí era como muy sesgada a cumplir solamente lo que me tocara hacer en mi trabajo. Cuando empecé a hacer Gano Excel, me di cuenta que uno siempre tiene que dar más y dar lo mejor de uno. Entonces empecé a darme cuenta que si yo me quedaba un poquito más tarde en la oficina, seguramente me cruzaba con alguien que necesitaba algo de la oficina y no encontraba a nadie. Entonces ya después, ay doctora, gracias, y empezamos a hacer una amistad que antes no teníamos, y me estaba perdiendo un sinfín de cosas por no estar presta a ayudar, y ahí empecé a ampliar otra lista de contactos también importante. Las relaciones online, hay personas que son extremadamente buenas con esas redes sociales. O sea, yo entro a Facebook, una publicación como cada 6 meses, algo así, pero hay personas que son súper, o sea, yo entro y como que hoy publico como 3 cosas muy dinámicas en esa red. Y eso también permite, y es una facilidad, no de todos, pero los que lo tienen que, digamos que volverla mucho más productiva, o sea, que tenga un fin. Tú que estás proyectando en tu red social, porque eso es también algo muy importante. Ustedes no se dan cuenta que uno luego empieza a seguir personas es porque le gusta lo que publica, como, digamos, las imágenes, que es tan común compartir imágenes en los estados de WhatsApp, y uno termina siguiendo a ciertas personas porque le gustan los memes o le gustan las imágenes que publican. Entonces eso es importante también, que nosotros empecemos a mirar en esas relaciones online cómo las estoy haciendo que hagan parte también de mi lista de contactos. Entonces, si te das cuenta, pues ahí tienes un montón de posibilidades para ampliar la lista de contactos. Muchos de ustedes me dirán, no, yo tengo una lista de contactos de 2000 personas, porque he conocido personas que me dicen, no, es que tengo 3 celulares porque acá me cabe esto, acá tengo los del trabajo, acá tengo los de mi familia y acá manejo los de mi equipo de fútbol. Entonces, tienen como grupos deportivos y demás. Entonces, ahí es donde voy a darme cuenta que a veces nosotros vamos como por la vida sin tener como la conciencia de que es importante relacionarnos. ¿Cuántas personas de hoy se cruzaron? Hoy, ¿cuántas personas se cruzaron en el día? Recuerden, desde la mañana. ¿Sí? Ya llegaron a las 5:30 de la tarde. Bueno, ahora, ¿cuál de todas esas personas tienes el teléfono? Es más, muchos de acá no tenemos teléfonos en común. ¿Sí ven cómo hemos empezado a darnos cuenta que ni siquiera teniendo al amigo tenemos, o el amigo sí, pero el amigo del amigo todavía no le tengo el teléfono? Y es posible porque no todos acá simplemente nos dedicamos a hacer Gano Excel, ¿cierto? Muchos de acá tenemos empresas en las cuales hemos emprendido, te prestamos servicios que de pronto otra persona necesite, y además podemos hacer otros negocios adicionales de hacer Gano Excel, que es una oportunidad también maravillosa de hacer este negocio, que mi lista de contactos se amplíe tanto, no solamente para que hagan parte de Gano Excel, sino que también hagan parte de pronto de mi otro negocio, ¿cierto? Es aprovechar. Tenemos una lista activa, y la lista activa es a quien conoces que sea tu abogado, o sea, activo es que los frecuentes, que de pronto le hagas consultas, el contador, el gerente del banco, sobre todo el contador, es como súper común por acá, por esta época del año ya nos toca empezar a mirar todo lo que tiene que ver con declaraciones de renta y demás. Entonces uno dice, el contador cada una vez al 2 años lo llamo, cada vez al año lo llamo. Entonces ahí es importante. El agente de seguros, también por esta época muchos renuevan seguros, SOAT y demás, piden el teléfono de ellos porque ellos sí tienen el teléfono de ustedes. Les llega el mensaje de texto diciéndole que ya se le venció el seguro o se le va a vencer. Entonces utiliza como referencia tu apoyo en el Megano Plan. Y es importante, y hago referencia al Megano Plan porque cuando yo inicié, cuando lo contaba, yo era bastante indisciplinada con el tema del Megano Plan, y para mí el Megano Plan era como una revista. Entonces yo, ay, tan bonita, pero como que me sentaba a ver las imágenes, ay, cómo funciona el back office, y me empezaba como a mirar y a hacer, pero no tenía la cultura de llegar al punto en el que, y si este es el paso 1, ¿por qué no hago el primero el paso 1, y luego paso al paso 2, y luego al 3, y luego 4, y 5, y demás? Porque yo quería hacer el negocio como lo más cómodo, como yo quisiera, ¿cierto? Entonces, ¿para qué llamo? Que lleguen a mi casa, a ver, que vaya pasando, lo voy a invitar, y así no funciona.
debemos ser extremadamente organizados si queremos que el negocio funcione. Entonces, ¿cómo empezar? Vamos a hacer algo muy importante, es que ya hiciste la lista, ya la plasmaste, ya la escribiste, que eso es súper interesante, y adicional pues tú debes saber cómo la vas a filtrar. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas saber? ¿A quién le vas a contar? ¿Cuál es el paso a seguir de la lista de contactos que lleguemos a la presentación del negocio? Imagínense que a usted le pagaran $500 por cada persona que usted escribe en ese cuaderno de lista de contactos todos los días. ¿Cuántas personas hubieran escrito ya hoy? Uy, muchísimas. Yo creo que ya Yopal estuviera en una base de datos y toda Colombia, si fuera por eso. Pero como no lo estamos entendiendo de esa manera, sino que creemos que la lista de contactos es una cosa bien por hacer, resulta que de la lista de contactos está nuestra lista de clientes para ampliar nuestro negocio y llegar a que sea extremadamente fructífero y verdad esencial pues, para que funcione a nivel monetario. Además, vamos a empezar a filtrarlo como quienes de esa lista de contactos son emprendedores. Porque ustedes no se dan cuenta que vamos a empezar a formar un equipo. Cuando formamos el equipo, me dicen vamos a formar el mejor equipo. ¿Tú quieres pertenecer al mejor equipo o a un equipo regular? Siempre uno dice al mejor. ¿Y quieres ser del que gane o del que pierde? Yo decía el que gane. Y entonces uno se dice, ay, hoy no gané, pero igual soy parte de un equipo ganador. Entonces, venga, no puede ser coherente que tú te sientas ganador, pero no estás aportando para que tu equipo gane. Entonces, una de las maneras importantes es que seamos muy buenos en la lista de contactos. ¿Y qué va a pasar? Que si yo quiero hacer un equipo que sea el mejor equipo de a Colombia a nivel mundial, ¿qué voy a empezar a hacer? Que en la lista de contactos voy a filtrar a los mejores. Y los mejores son las cualidades que tú creas que necesitan para que hagan parte de tu negocio. Entonces, una cosa es que sea emprendedor. ¿Qué característica tiene un emprendedor, por ejemplo? Dinámico. Tienen actitud, son dinámicos. ¿Usted cree que un emprendedor es perezoso? No. Todos sabemos acá que el emprendedor es el primero que abre, el último que apuesta, si no hay que pagarse no se paga, ¿cierto? Hablando de negocios tradicionales. Entonces ahí empieza a decir, necesito a alguien que esté dispuesto a dar esa milla extra, que le gusten los negocios. Y acá antes dicen, pero ¿a quién le gustan los negocios? Yo creo que yo que creía que no me gustaban los negocios estaba en el lugar equivocado. Me habían gustado, solo que no iba a encontrar al negocio que se adecuara a lo que yo quería hacer. Entonces ahí empiezo a darme cuenta que si le gustan los negocios tiene que tener una actitud de emprendedor, de negociante. Usted no se da cuenta que uno va a algún lado y uno dice, uy, la señora vende hasta un hueco, porque le dice, le habla, la atiende y uno se da cuenta que tiene la actitud para hacerlo de una manera muy bien. Que le gusta enseñar a otros, eso es muy importante. Todos estamos acá y empezamos de cero. No teníamos ni idea que era Ganoderma, no teníamos ni idea que era el network marketing, nunca habíamos hecho equipos de trabajo, etc. Pero, ¿qué empezó cuando aprendimos un poquito más? Empezamos a duplicarlo y a enseñar al que llegaba. Y eso es importante, que traigan ese don de servicio de querer enseñar. Afuera y acá, y en Alexel hacen parte empresarios con una experiencia en el sector tradicional maravillosa, que cuando cuentan su historia dicen, es que yo en Alexel no he hecho nada. Con todo lo que les ha tocado hacer allá afuera, realmente lo que nosotros apenas estamos construyendo ha sido muy poco. Que tenga buenas relaciones con los demás. Yo creo que de las cosas que normalmente yo siempre le pongo como el valor más alto era eso que fuera una persona chévere de tratar, o sea, que yo no tenga como, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo la llamo? ¿Qué tal se enoje? Pero ¿qué tal esté mal genio? Es que ella tiene como ese genio ahí como bipolar. Mire, yo de verdad, muchas de esas personas de mi lista inicialmente yo decía, no, pongámosle -1, pero era por la manera en que se relacionaba con las personas. Y yo me daba cuenta que yo quería en mi equipo, si yo estaba formando un equipo, yo quería personas que fueran fáciles de tratar, que se dieran a querer, que fueran carismáticas, que si me tocaba ir a un coffee desde la noche a Llano Lindo, La Bendición, lo que sea, me dijeran, listo, hágale, allá vamos. O sea, no que, ay no, por allá, ay no, pero en serio, ¿con qué ropa vamos? Vamos a sentar, chicos, a ver, o sea, porque los he escuchado también, dicen, ¿en serio? ¿Y no podemos ir otro día? Entonces no, necesitaba personas que fueran realmente, estuvieran dispuestas a hacer lo que tuviéramos que hacer para crecer. Y eso es importante cuando tú estás filtrando, ¿tú a qué personas quieres? A las que tengas que estar empujando o a las que usted le diga, si yo lo llamo, me dice, hágale. Que siempre esté con esa actitud de que hay que hacer, vamos por más, ¿dónde es? ¿Sí? Porque necesitamos líderes. Gente perseverante.
Ay, y la perseverancia, que a veces no a todo el mundo le gusta. Sí, porque la perseverancia se puede ver de pronto en otra visión como que no avanzas, como que te quedas ahí, como que tu perseverancia no te está dando. Pero resulta que la perseverancia a veces simplemente es mantenerse firme en una decisión y hacer la acción correcta hasta que llegues al resultado. Nadie, yo creo que cuando empezamos, acá hay pronto profesionales, cuando empezamos la universidad fuimos muy perseverantes. Si nos tocaban clases a las 6 de la mañana, yo estoy en Pamplona, hacía un frío, que uno no veía ni las casas de la esquina. Entonces uno a las 6 de la mañana y uno se quería quedar durmiendo y decía, no, me está pagando el semestre, me voy a estudiar a las 6 de la mañana. Eso es perseverancia. Para otras personas no le tocaba. También hubiera podido tomar una decisión como muchos de mis compañeros que se quedaban durmiendo, no llegaban a clase, perdían el semestre. Es muy fácil. Así de sencillo, son actos tan pequeños que nos demuestran si somos perseverantes o no. Es una manera acá. ¿Quiénes son profesionales? ¿Quiénes han empezado algo y lo han terminado? Eso es perseverancia, porque dejar cosas tiradas a medio camino, abundan las personas así, que empiezan y no terminan. Y eso es algo también que pues es muy común y que queremos esas personas en el equipo, o más bien les presentamos después cuando se hayan amoldado o hayan empezado a avanzar hacia lo que es la perseverancia. Entonces esas son cualidades importantes para que tengamos en cuenta cuando empecemos a filtrar, porque inicialmente tú quieres hacer el negocio con un equipo que sea regular o con el mejor desde el principio, con el mejor. Y adivine qué pasa si usted empieza con un equipo que es el mejor desde el inicio. A usted le va a dar una velocidad impresionante. Usted va a lograr en un año lo que de pronto ni en 2, ni en 3, ni en 4 años ha hecho. ¿Por qué? Porque usted aprendió a seleccionar también su lista de contactos, que usted dijo, yo me uno y lidero y hago parte de un equipo que sea el mejor. Y para ser el mejor y tener el equipo mejor, tú también tienes que esforzarte. No pretendas que tu equipo llegue el mejor y tú digas, ay, no vaya en el plan que yo hoy no salgo de la casa. No vaya, no, pues llámeme usted, yo no puedo, porque también hay que ser coherentes con eso. Para ser el mejor, para tener el mejor equipo también tienes que ser de los mejores. Son los primeros prospectos para presentar el negocio. Y ya les expliqué, pues básicamente por qué son los mejores, ¿no? Y haciendo la lista, arranca tu negocio. O sea que básicamente tú decides si tu negocio arranca hoy. A los que de pronto estando hoy acá aún no han hecho esa lista conscientemente de más de 100 contactos, los invito a que lo hagan, que sea una tarea, que sea un compromiso. Mira, muchas personas, como a mí me pasó, que me hacía falta una voluntad para terminar esa lista. Yo llegaba a la C, luego pasaba a la D, o sea, yo creo que duré como más de 8 meses haciendo una lista de contactos. Terrible, y lo cuento, y obviamente le dije no para que lo dupliquen, sino para que entiendan por qué a veces uno se retrasa tanto en el proceso. ¿No ven que acá las personas no van a llegar por orden alfabético? O sea, ¿quién nos dijo que, ay, entonces en enero yo hago de la A a la B, en febrero de la C a la D? Ojalá fuera así de sencillo, ¿cierto? Pero no es así, porque hay que empezar a buscar y a buscar y a buscar. Y obviamente, entre más personas tengamos en nuestra lista de contactos, nunca vas a tener esa frustración en tu cabeza de a quién le cuento. Si cuando abres la lista ni siquiera 3 personas has contado, entonces dices, muy bien, antes estoy atrasada. Por ejemplo, y siempre pongo esa analogía cuando le explico a los equipos cómo es hacer una lista de contactos, y es que imagínense una empresa que no tuviera clientes y tuviera un área comercial. Yo que trabajo en un área comercial, ¿qué haríamos los comerciales? Nos mandan a la calle y me dicen, háganme un barrido de todo Yopal, y me dicen cuántas empresas hay acá en esta cuadra, en este barrio, lo que sea, y usted necesita clientes. ¿Usted sale o se queda en la oficina? Tiene que salir. Entonces no sé por qué cuando es el momento de hacer la lista de contactos nosotros decimos, ay no, mejor mañana la hago. No, si usted no sale a buscar los clientes no va a llegar, no va a pasar. Y básicamente abra su lista de contactos y dése cuenta cuántos clientes tiene. ¿Listo? Entonces espero que les haya quedado un poquito claro lo que les quería contar hoy, y que obviamente sea de gran beneficio para todo su equipo de trabajo y su organización. Muchas gracias. Excelente información. Yo estoy seguro que la podemos despedir con otro muy fuerte aplauso.